Buenos días, los saludo desde los Emiratos Árabes Unidos, desde Abu Dhabi. Mi nombre es José Torón, soy el oficial del programa de IRENA para la región de América Latina y el Caribe. Es un gusto saludarlos el día de hoy y para la presentación de este taller de la plataforma ITAF. Su participación es de gran relevancia para IRENA, ya que continuamos trabajando en toda la región para ayudar a acelerar la adopción de proyectos de energías renovables. Como parte del trabajo el trabajo de la agencia realiza en la región de América Latina y el Caribe, la División de Apoyo y Facilitación de Proyectos de IRENA nos presentará el día de hoy este taller, buscando difundir un mejor entendimiento para la presentación de proyectos y su preparación hacia la financiación con soporte de la plataforma ITAF. La plataforma ITAF cuenta con diversas instituciones como socias y el trabajo que se realiza en la región se verá resaltado durante el próximo Foro de Inversión para Latinoamérica, a realizarse del 7 al 9 de noviembre próximos en Uruguay. El foro se presentará conjuntamente por IRENA y el gobierno de Uruguay y en cooperación con el BID. Se realizará en el contexto de la Semana de la Energía de OLADE. En el evento se van a abordar aquellas prioridades y necesidades de inversión en la región, se van a explorar instrumentos financieros innovadores para proyectos climáticos y pues también tendremos sesiones dedicadas a desarrolladores, a financistas en la región, incluyendo sesiones de matchmaking para proyectos gestionados a través de la plataforma ITAF. El foro se dará de manera presencial y la asistencia es solo por invitación, por lo que si están interesados en acudir, por favor pónganse en contacto conmigo. No tengo nada más que agregar, le voy a dejar el micrófono a Eric Ruiz Anaya y espero que disfruten el seminario virtual del día de hoy. Eric. Muchas gracias, José. Muy buenos días a todos. Para nosotros es un placer tenerlos con nosotros. Mi nombre es Eric Ruiz Araya. Yo soy el director adjunto del Departamento de Facilitación y Apoyo de Proyectos en IRENA. El día de hoy vamos a estar dándoles un pasaje general y entrando en detalles importantes acerca de la plataforma ETAF, la plataforma de aceleración para el financiamiento de la transición energética. La agenda va a consistir en una introducción de lo que hacemos dentro del Departamento de Facilitación y Apoyo de Proyectos en IRENA, en una introducción de lo que es la ETAF y después vamos a entrar en el detalle de cómo eh, enviar sus proyectos por medio de la plataforma. Los vamos a guiar paso a paso en el proceso y posteriormente a eso les vamos a explicar un poco de cómo IRENA realiza lo que es el filtro y la evaluación y la revisión de los proyectos y cuáles son los pasos a seguir antes de presentarlos a los socios ETAF. Al final vamos a tener un espacio para algunas preguntas que vamos a estar contestando acá. De igual forma, todos son bienvenidos a poner sus preguntas en el chat y ahí también se las vamos a estar respondiendo de forma conforme ustedes las vayan colocando. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. El Departamento de Facilitación y Apoyo de Proyectos en IRENA se creó en el 2020 con la misión de ayudar a desarrolladores de proyectos en las diferentes partes del mundo a llevar sus propuestas de proyectos a un nivel atractivo a las entidades financieras y de igual forma para ayudar a crear el vínculo entre desarrolladores e entidades financieras en cuanto a llegar a lo que llamamos cierres financieros, que es concretar acuerdos con diferentes productos de financiamiento para los proyectos que se están proponiendo. Dentro de este departamento, ¿cómo llevamos esto a cabo? Es por medio de estos 4 pilares. Tenemos el primer pilar que es asistencia técnica. Tenemos un departamento, un equipo dedicado dentro de la división que se enfoca en analizar cada una de las propuestas que se nos están enviando a determinar si estas propuestas cumplen con los requisitos mínimos para ser presentadas a entidades financieras. Si así fuese, se lleva a cabo la creación de este vínculo con las entidades financieras. Si no fuese así, el departamento técnico toma el rol de mentor y guía para los desarrolladores de proyectos que enviaron sus proyectos. Nos sentamos con ustedes para analizar las propuestas, para determinar qué es lo que hace falta, cómo se pueden complementar y de igual forma llevarlos a un nivel que sea atractivo a las entidades financieras que trabajan con nosotros. El segundo pilar es lo que llamamos entrenamiento o creación de capacidades técnicas.
que estos se llevan a cabo por medio de talleres que se realizan a nivel regional en los diferentes países, en físico, no solo en línea, donde hablamos con desarrolladores de proyectos acerca de los, los, los puntos necesarios para presentar una propuesta sólida. Hablamos de cuáles son los puntos de tensión a la hora de financiar un proyecto, en qué se va a estar fijando una banca a la hora de recibir y analizar estas propuestas que se van a estar enviando. De igual forma, también capacitamos a bancas de desarrollo en cómo se deben enfocar y analizar las propuestas de proyecto que les llegan para estar seguros que son sostenibles en el tiempo y son proyectos que realmente van a aprovechar y se van a llevar a cabo con el financiamiento que se les esté proponiendo. El tercer pilar son los fondos de inversión. Y este es uno de los puntos que mi colega José estaba hablando al principio. Los fondos de inversión son talleres regionales, pero enfocados a llevar tanto a ministerios para hablar acerca de las políticas locales, de los retos y las oportunidades que se tienen a nivel local y cómo estos tienen que evolucionar, cambiar o adaptarse para facilitar la transición energética en esa región. También tenemos 2 días más donde llevamos a entidades financieras y a desarrolladores de proyectos a que compartan en paneles cuáles son las lecciones aprendidas, cuáles son también las oportunidades y los retos que se enfrentan cada uno de ellos y qué cosas tienen que cambiar o mejorar para poder facilitar el desembolso de financiamiento a proyectos de energías renovables. Y contamos con un tercer día donde nos enfocamos también a llevar a cabo una formación, sea a entidades financieras como a desarrolladores de proyectos, acerca del tema de desarrollo de proyectos. Finalmente, el último pilar es el acceso al financiamiento. Y esto lo llevamos a cabo por medio de 2 plataformas, la CIP o la plataforma de inversión climática y la plataforma ETAF, que es la que vamos a presentar hoy a ustedes. Ambas plataformas son herramientas que IRENA tiene en línea, donde los desarrolladores de proyectos pueden ir y registrarse y enviar sus propuestas de proyecto, y donde también tenemos socios financieros que se han asociado y que están buscando proyectos en los cuales desean invertir, que cumplan con características específicas. El equipo de IRENA realiza un primer filtro a estos proyectos, hacemos el apoyo técnico, determinamos si es necesario llevar entrenamientos dedicados en las zonas de donde estos proyectos vienen, y una vez que los proyectos están a un nivel que sabemos que es atractivo o lo que nos están solicitando las entidades financieras, nos dedicamos a crear la conexión entre ambos actores y a facilitar la comunicación hasta que se llegue al cierre financiero o a la firma del contrato, la carta para desembolsar el financiamiento al proyecto de acuerdo a lo que el proyecto necesita. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Okay. Aquí le paso la palabra a mi colega Adeline Duclos, que les estará dando una introducción general y después entrando en el detalle de cómo funciona la plataforma ETAF y lo que ustedes pueden hacer para subir los proyectos a la plataforma. Muchas gracias. Muchas gracias, Eric. Bienvenidos a todos. Buenos días, buenas tardes. Entonces, la ETAF es una plataforma colaborativa de financiamiento climático diseñada para impulsar la transición energética global, y fue creada después del éxito de la plataforma bilateral que IRENA tuvo con el Fondo de Desarrollo de Abu Dhabi, la ADFD, entre 2012 y 2020, que facilitó el financiamiento de 26 proyectos en 21 países, beneficiando a 4 millones de personas, creando casi 1 millón de empleos y también reduciendo muchos las emisiones de CO2, por supuesto. Y con ITAF, IRENA y la ADFD querían tener aún más impacto positivo sobre el clima e invitar a otras instituciones interesadas a financiar proyectos de energía renovable a colaborar para contribuir a la transición energética global de manera significante. Y entonces la plataforma fue creada con la meta de conseguir un inicial $1.000 millones en compromisos de financiamiento, creciendo a 5.000 millones en 2030.
y también la ambición de ITAF a su lanzamiento fue de apoyarse sobre el financiamiento de sus socios y los conocimientos técnicos de los socios y de IRENA en el desarrollo de proyectos para facilitar a la implementación inicial de 1.5 gigawatts de energía renovable, creciendo a 5 gigawatts en 2030. Siguiente, por favor. Y entonces, gracias a los 6 socios actuales que tenemos en ITAF, podemos ofrecer una variedad de productos financieros a los desarrolladores de proyectos. Deuda concesional, especialmente para los proyectos del sector público, fondos propios, productos de reducción de riesgo y también asistencia técnica. Y la meta es de cerrar la brecha financiera con uno o varios socios de ITAF participando en un proyecto. También es posible conseguir parte del financiamiento del proyecto con un socio de ITAF y complementar con un cofinanciamiento de una fuente externa a la plataforma. Y ahí quiero aclarar también que IRENA no es un banco, no tenemos el dinero con nosotros. Lo que hacemos es que facilitamos el acceso al financiamiento a través de la identificación y la evaluación de proyectos según una metodología que le vamos a explicar y utilizando nuestra experiencia técnica para verificar la madurez de un proyecto. Siguiente, por favor. Ahora, ITAF hoy ha conseguido movilizar $1.250.000 en compromisos de financiamiento a través de sus socios, que son la ADFD, como lo había mencionado. Tenemos también el Asian Infrastructure Investment Bank, Masdar, que es un desarrollador e inversor de fondos propios, Swiss Re, que ofrece productos de reducción de riesgos, OPEC Funds y también el Banco Interamericano de Desarrollo. Y también vamos a anunciar otros socios entre ahora y la COP28, incluso uno que se dedica específicamente a investir en proyectos en América Latina. Hasta ahora, un total de 13 gigawatts de proyectos fueron sometidos a nosotros, de los cuales un equivalente de 2.0 gigawatts de proyectos cumplían con los criterios de elegibilidad. Y de esos 2.4 gigawatts, casi 1 gigawatt ya alcanzaron el cierre financiero. Y los promotores de proyectos ahora mismo en la plataforma pidieron un total de 25 millones de deuda y 1.000 millones, un poco más de 1.000 millones de fondos propios. Y pueden ver que los proyectos vienen de todas las partes del mundo, de Latinoamérica, de pequeños estados insulares en desarrollo, de Asia y de África. Y también la mayoría de las tecnologías renovables son representadas. Siguiente, por favor. Entonces, el proceso para someter su proyecto y lo que pasa después. Los desarrolladores de proyectos se registran con su email y someten su aplicación en la plataforma en línea. Le vamos a enseñar en un minuto cómo se hace. Después, el secretariado de ITAF, que somos nosotros en IRENA, llevamos a cabo un screening y una evaluación de los proyectos. Recomendamos a los proyectos que cumplen con los criterios de selección y que sometieron suficiente información. Y eso lo presentamos a nuestros socios por su consideración. Y cuando un socio expresa su interés en un proyecto, le ponemos en contacto con el desarrollador. Y a partir de allí, IRENA ya no está involucrada en la conversación, pero si es necesario, podemos ayudar al desarrollador de proyecto a cumplir con los requisitos de documentación del socio, como lo decía mi colega Eric. Y el socio es el que lleva a cabo su propia due diligence según sus criterios de créditos. Nosotros no tomamos parte en la negociación financiera o en el acuerdo de financiamiento, pero después de la firma del acuerdo, podemos volver a ser involucrados para facilitar cualquier cosa. Y también hacemos un trabajo de monitoring y de reporting
para informar a nuestros países miembros del progreso y del impacto alcanzado con los proyectos que fueron facilitados a través de ITAF. Y después de la demostración del portal en línea, le explicaremos, como decía mi colega Eric, un poco más cuál es el proyecto que va a ser, que cumple con los criterios y que no. Y si no, o sea, si el proyecto no cumple exactamente con los criterios de elegibilidad de ITAF, como lo mencionaba Eric, tenemos otra iniciativa más inclusiva que se llama el CIP. Y hasta ahora, para que lo sepan, 41 proyectos fueron sometidos en ITAF. Nosotros finalizamos la evaluación de 31 de ellos y la mitad fue recomendada a nuestros socios. Y de los 14 proyectos recomendados, nuestros socios expresaron su interés en 8 de ellos. Y hasta ahora, menos de un año después del lanzamiento de la convocación de proyectos de ITAF, 3 proyectos alcanzaron cierre financiero. Y ahora voy a compartir mi... siguiente, por favor. Sí, y entonces ahora le voy a enseñar cómo someter su aplicación de proyecto. Y entonces voy a compartir mi pantalla. A ver. Muy bien. Entonces, puede empezar desde nuestra página web oficial de ITAF, que es etafplatform.org, y en el menú pueden ver Submit Your Project. Bueno, también está aquí. Y aquí hay varios videos que pueden ser útiles, los criterios de elegibilidad también allí. Y ahí arriba pueden clicar Register to Submit Your Project. Y entonces allí, nomás con su nombre y su correo electrónico, pueden registrarse. Van a recibir un correo electrónico para que le van a dar su login details. Y eso es donde pueden entrar. Entonces pueden entrar su login details, submit. Y eso es la plataforma. Aquí hay documentos documentación que le recomendamos de estudiar antes de empezar el proceso. Y para empezar, aquí está. Y tenemos 4 páginas que hay que rellenar. La primera es Basic Project Data y aquí pueden poner, por ejemplo, para empezar el país donde van a implementar el proyecto, por ejemplo, Chile. Es muy importante saber si es un proyecto del gobierno o del sector privado. Y la tecnología, por supuesto. Y la capacidad, digamos, 50 megawatts, la unidad del proyecto. Aquí, cuando decimos las emisiones, son las emisiones evitadas gracias a su proyecto. Eso es importante mencionarlo. Y eso es muy importante, el Project Total Cost, vamos a ver $100 millones. Y también le preguntamos su meta para la proporción entre los fondos propios y la deuda. Vamos a decir 80 y 20% de deuda, de fondos propios. Y ahí en esta sección, para nosotros es importante entender que el financiamiento que pudieron garantizar ya para su proyecto. Entonces le vamos a pedir si, por ejemplo, ya tal vez tienen una deuda de un banco multilateral de desarrollo, y vamos a decir y si está ya garantizado o si está en proceso de ser, también
pueden poner los dos. Y si hacen añadir, ya va a crear una tabla. Vamos a decir también que han podido conseguir una grant por, digamos, 40.000 también secured. Y así una tabla. Ahí también le preguntamos si tienen fondos propios y especialmente para los proyectos del sector privado, sí es muy importante para nuestros socios que pueden enseñar que tienen un poco de fondos propios. Entonces vamos a decir que tienen 20 de fondos propios que ya tienen en el proyecto. Y eso es lo que preguntan, el apoyo financiero que están preguntando a ITAF. Y hay deuda y también fondos propios, pueden elegir. Vamos a decir que quieren 20 de deuda y 10 de equity. Ahora, tal vez ya van a ver que si hago validate aquí, me dice que hay un error. ¿Por qué? Porque pedí o dije que tenía más dinero y pedí más dinero de mi cost, total cost del proyecto. Entonces, eso es para verificar que la información está correcta. Y bueno, esto no lo voy a corregir y voy a la siguiente parte. En la siguiente parte, los criterios de elegibilidad, es una autoevaluación para ustedes, para verificar que su proyecto sí está elegible a ITAF. Así no tienen que perder tiempo si se dan cuenta de que, pues, por ejemplo, el proyecto no está en la lista de los países que están aquí, que pues eso ya con el filtro de todas formas no creo que pueda pasar y por eso ya está rellenado porque han puesto que era Chile y Chile sí es miembro de IRENA. Pero es muy importante que el proyecto sea, por ejemplo, alineado con las metas de los acuerdos de París. Entonces tienen que verificar que sí es el caso del proyecto y después vamos a verificar esta información. Pueden tener informaciones, por ejemplo, sobre, si no saben, los National Determined Contribution de un país, ahí pueden ir a checar la información. Aquí para los SDG pueden también precisar cuáles son los SDG que son que su proyecto contribuye a que SDG. La tecnología también ya está puesto que está commercially feasible porque es solar, han puesto solar, entonces ya está automáticamente rellenado. El tamaño del proyecto, eso es importante también, y como hemos puesto que era más de 100 millones, que era 100 millones los costos totales del proyecto, pues también está automáticamente puesto que sí. Después, la conexión a la red. Es posible que no se aplique si su proyecto es off-grid y entonces podemos decir que no está aplicable y hay que poner una justificación. Y último, eligibility criteria, que es muy importante, es demostrar que la introducción al mercado. Queremos entender si el proyecto está suficientemente maduro y si hay acuerdos de compra, explicar cómo la energía alcanza al usuario final. Entonces, hay que decir que sí y lo que tienen para demostrar eso, por ejemplo, puede ser nomás una carta de intención del off-taker. Y pueden ir al siguiente paso y como no tienen que rellenar todo para pasar de una a otra página. En esta página 3, es donde pedimos más detalles sobre los proyectos y les indicamos lo que estamos buscando aquí. Y si empiezan a rellenar, pueden ver que todavía tienen las instrucciones. Pero, por ejemplo, si ponemos para la contribución de los SDGs, no queremos solo datos cualitativos, pero también cuantitativos. Así que tienen que buscar la meta nacional del país de implementación y compararla con la capacidad generada por su proyecto y sacar un porcentaje. Por ejemplo, la contribución sobre el SDG 13, Climate Action, queremos saber cuántas emisiones serán evitadas gracias a su proyecto. Si vamos a la siguiente parte, Project Implementation Readiness, le preguntamos sobre los estudios que finalizaron o que están en proceso de finalizar. Si tomamos el ejemplo de
vamos a poner que es un proyecto de on-grid, y allí le preguntamos por documentos. Entonces tomamos el ejemplo del estudio de factibilidad. Le preguntamos el título del documento, voy a explicarle por qué. Y le preguntamos si ya está finalizado o si es un borrador. Aceptamos los borradores, pero sí tiene que ser una etapa que no sean 2 palabras, ¿verdad? Y si es un borrador, la fecha significa cuándo piensan que será finalizada el estudio. Entonces vamos a decir que es al fin del año. Mientras que si está finalizado el estudio, entonces ahí la fecha es pues, cuando fue finalizado el estudio, digamos que era al fin del verano. Ahora, si pasamos a el project breakdown, cost breakdown, ahí es donde sabemos que tal vez ya está incluido en el estudio de factibilidad. Por eso, si es el caso, entonces nomás tienen que seleccionar, mira, aquí está ya en el estudio de factibilidad. Y los documentos que ponen aquí, por ejemplo, digamos que el Financial Model sí está separado y todos sus documentos que ponen allí aparecen después y allí es donde pueden subirlos. Entonces allí ya pueden subir sus documentos y cliquear Upload. No hay que poner todo claro, pero lo más documentos que suben, lo más probable es que su proyecto va a ser atractivo para un socio y también para nosotros para verificar la madurez de su proyecto. Después, si vamos al Permitting Plan, preguntamos sobre los permisos que son necesarios para la implementación del proyecto. Y pusimos ya aquí abajo algunos permisos que nos parece esencial. Otra vez, no son todos obligatorios, pero lo más que pueden poner, lo mejor. Y otra vez, los borradores son aceptados. Después tenemos una sección sobre el track record. Bueno, eso es bastante estándar. No voy a pasar demasiado tiempo sobre esta sección. Y más documentación. Por ejemplo, si pusieron en la primera parte que ya habían garantizado, ya tenían un financiamiento garantizado de una institución, ahí pueden poner la carta de intención también. Y así podemos verificar este dato. Y otra parte muy importante, los acuerdos de compras. Por ejemplo, ahí le preguntamos el precio, sobre el precio del usuario final en el país y lo vamos a comparar con el precio que está en el acuerdo de compra. También pueden indicar si necesitan instrumentos de reducción de riesgo, como ITAR puede ofrecer algunos. Y por fin el Energy Charter Treaty, eso es algo que se puede checar en línea muy fácilmente y lo puedes poner en línea y ver si el país donde el proyecto va a ser implementado lo firmó o no. Y últimamente, esta última parte es también una autoanálisis que hacen de los riesgos de su proyecto y las acciones de mitigación que proponen. Y llegamos a la etapa final, que es someter al proyecto. Y antes de someter el proyecto, nomás se trata de confirmar algunas cosas, por ejemplo, que usted es la persona autorizada a someter el proyecto. Y antes de clicar Submit, pueden ver su aplicación en PDF aquí. Y así ya pueden ver todos los datos que rellenaron y también lo pueden guardar, este documento. Así se ve. Bueno, y cuando están listos, ya pueden poner Submit my application. Pero van a ver que no se puede someter una aplicación que no es completa. Entonces, ahí, por ejemplo, se indica muy claramente que en la página de Basic Project Data no, bueno, que ya hay un error para empezar, pero también me va a decir si, por ejemplo, aquí, si este campo que es obligatorio
no fue rellenado. Y sí, y así es. Pueden ver sus proyectos también que son salvados aquí. Lo puedes guardar y los puedes encontrar otra vez en el tab My Projects. Y aquí está. Y otra vez, si quieren ver la documentación, como por ejemplo, última cosa que quiero enseñarles es este documento que le enseña los criterios de elegibilidad en detalle y también cómo nuestra metodología para hacer el screening y la evaluación de sus proyectos. Y así está muy claro, por ejemplo, es muy importante para nosotros que los proyectos contribuyen a la transición energética. La madurez del proyecto es muy importante. La experiencia del equipo, especialmente experiencia en la región y en la tecnología. Y los off-takes agreements. Entonces, tienen toda esta información disponible aquí. Y es todo de mi parte. Muchas gracias y le voy a pasar otra vez la palabra a mi colega Eric. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Adeline. La siguiente parte de la presentación vamos a hablar un poco de cómo Irena realiza la evaluación de los proyectos, cuáles son los puntos clave donde tenemos que poner atención como desarrolladores a la hora de subir el proyecto, porque es exactamente lo que nosotros vamos a estar evaluando antes de compartir los proyectos con las entidades financieras que pueden estar interesadas en este proyecto. Así que si avanzamos a la siguiente diapositiva, por favor. Ok. El primer punto es pues es el más importante. El proyecto tiene que ser un proyecto que tenga toda la información completa. Y cuando nosotros hablamos, pues, que la información esté completa, nosotros nos fijamos detalles acerca de la precisión de los datos que se subieron. Por ejemplo, si se subió un proyecto en una tecnología determinada, digamos una tecnología solar, en una cantidad de megawatts y se está solicitando una cantidad de financiamiento que va muy por arriba o muy por debajo también del costo que por megawatt en tecnología solar, esos son detalles que se tienen que justificar bien si, pues, si se tiene la justificación o que se tienen que corregir. Em, Nosotros también nos fijamos que pues, toda la documentación esté cargada de acuerdo a lo que pidió la plataforma. También que todos los campos en la documentación que se envió pues estén debidamente llenos y completados y que la cantidad de documentos sean los documentos apropiados. También el contenido de los documentos. Muchas veces ha sucedido que muchos desarrolladores cargan documentos simplemente por rellenar los campos, pero una vez que abrimos los documentos están sumamente reducidos en contenido. Tal vez son documentos que lo único que dan es una introducción muy por encima del proyecto, pero no entran en los detalles necesarios. Es necesario, por ejemplo, que se incluyan estudios de factibilidad, que se incluyan también los estudios técnicos y financieros que se hicieron del proyecto, que se explique cómo es que el capital y la deuda hacen que el proyecto sea sostenible en el tiempo en que el proyecto se va a estar implementando y en el tiempo en que la planta va a estar operando. Un punto importante acá, y lo vi también en las preguntas, si la documentación se tiene en un idioma que no es inglés. Idealmente esperamos que venga con una traducción al inglés. Entendemos también que muchos son documentos oficiales o tal vez a otros son documentos un poco más extensos que pues requieren un poco más de tiempo al traducir en inglés. Nosotros no requerimos traducciones oficiales y si el documento pues es un documento extenso que le está tal vez tomando un poco más de tiempo al desarrollador al traducirlo al inglés, lo pueden enviar en su formato original, pero sí pedimos que por favor nos incluyan al menos una página introduciendo en general cuál es el contenido del documento. Como pueden ver, pues en el equipo tenemos personas que hablan español perfectamente, francés perfectamente, pero también sabemos que hay proyectos que se enviarán en otros idiomas y también pues hay proyectos que no necesariamente estas personas los van a estar analizando. A la próxima diapositiva, por favor. Aquí tenemos en el cuadro en verde, esos son los 5 detalles
que vamos a tener en mente siempre que vamos a enviar un proyecto. Entonces es, pues, la veracidad del proyecto, que todos los datos del proyecto que se estén enviando pues sean datos que tengan sentido, que toda la documentación esté completa, que todos los documentos de apoyo que se solicitan estén completos, y también pues el peso que tiene este proyecto en cuanto a lo que son los objetivos nacionales y en cuanto está alineado con los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas. Entonces, esto nos lleva al primer punto. ¿Cuál es la contribución que tiene este proyecto en cuanto a eficiencia energética o la transición a energías limpias de la región y del país? Esta es la historia central, digamos, el núcleo de la ETAF. El objetivo es desarrollo sostenible, transición energética. Entonces, se recomienda que inviertan tiempo en este pilar, recontándonos un poco cuánto es el porcentaje de reducciones de carbono que se está llevando a cabo con este proyecto, cuántos trabajos se están creando, cuáles son las contribuciones a los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas. Nos enfocamos mucho en el número 13, que es en la parte de acción climática, o en el número 7, que es acceso a energía para todos. ¿Cuáles son este proyecto? ¿Cuál es el porcentaje de este proyecto en cuánto está contribuyendo al porcentaje de energías renovables del país o la región donde se encuentra? Y como dije, pues el impacto social y económico, trabajos indirectos o directos que se están creando durante la construcción y se crearán durante la operación, impacto en la salud de la población, acceso a energía, acceso a agua, etcétera. Por otro lado, también es importante que se envíen los estudios relacionados con el proyecto, los estudios de factibilidad, los estudios de impacto ambiental, los estudios de viabilidad para todo lo que va a ser el transporte de las cargas y los materiales durante la producción, la construcción del proyecto, los permisos, si se tienen o no los terrenos adquiridos para este proyecto, si se cuenta con los permisos ambientales, permisos de tala, permisos de movimiento de tierras. Si por alguna u otra razón no se contaran con estos permisos o estos estuvieran en proceso, de igual forma se pueden justificar. Entonces, indicar también cuál es el estado en que se encuentran los permisos, los tiempos para adquirir estos permisos, en general en cada una de las regiones. Si tuviéramos proyectos que, pues también es una de las preguntas que están enviando por el chat, proyectos que son pequeños, proyectos que tal vez el CAPEX no les llega a los 25 millones que la ITAF tiene para la parte del sector privado, o a los 10 millones que ITAF se enfoca para la parte del sector público. Se recomienda que se hagan, que estos proyectos se agrupen. Entonces, si tenemos 2 o 3 proyectos pequeños en un mismo país o región, en una tecnología similar, pues que se agrupen y se envíen como un solo proyecto, pues con sus proyectos pidiendo la financiación para todos los proyectos juntos. Entonces, ese es un ejemplo de lo que se puede hacer. También otra cosa, si el proyecto de igual forma es un proyecto pequeño, por ejemplo, un proyecto de 10 megawatts, enviar un análisis de cuánto es el impacto que está teniendo este proyecto en el país donde se está desarrollando. Por ejemplo, si es un proyecto solar 10 megawatts, pero es en una isla pequeña o en un país pequeño que tiene un gran impacto en cuanto a la red y a la mezcla energética de ese país para alcanzar sus objetivos de transición energética, eso es sumamente importante que lo incluyan para que nosotros lo podamos tomar en consideración a la hora de realizar nuestra evaluación. Siguiente, por favor. Ok. Por otro lado, también nos concentramos mucho en la elegibilidad de los desarrolladores, en entender un poco, pues, cuál es la experiencia que los desarrolladores tienen en proyectos similares en la región, en la tecnología y en el tamaño del proyecto. También en cuanto a la documentación, nos fijamos en las fechas en que se hicieron los diferentes estudios. Por ejemplo, tal vez tenemos estudios de un proyecto que se empezó a formular hace 5 años, y tenemos varios análisis financieros o estudios de impacto ambiental que se hicieron hace 5 años.
es recomendable que eso se actualice, ya que la situación nacional, al igual que el costo de los materiales, por ejemplo, pudo haber cambiado significativamente, entonces es importante que eso lo tomen en cuenta. La habilidad de este proyecto de ser sostenible financieramente en el tiempo. Proyectos, tal vez hemos recibido proyectos que nos están pidiendo un subsidio directo o un bono directo al proyecto, o nos están pidiendo un préstamo blando, pero no garantizan cómo se va a pagar este préstamo en el tiempo o cómo el proyecto va a ser sostenible en el tiempo para garantizar que tanto la operación como la manutención de la planta se puede llevar a cabo sin subsidios extra por parte de las entidades financieras. Entonces, eso también es importante explicarlo. Detallar de igual forma en la documentación que se envía qué tipo de financiamiento se está solicitando. Como Adeline explicó al inicio, la plataforma ofrece pues financiamiento concesionario, préstamos blandos, y tiene la opción de que no solamente una entidad financiera entre a participar en el proyecto, sino más de una. De igual forma, por ejemplo, en la ITAF explicamos que tenemos 6 entidades financieras que están participando. El número de socios se está incrementando a conforme nos aproximamos a la COP28. Entonces, por ahí también se puede solicitar dentro del envío de información que pues sean una o más entidades financieras, analizar cuáles son las entidades financieras que están participando en la ETA y tal vez puntualizar dependiendo de dónde se encuentra el proyecto y cuál sea la región. Aclararlo dentro de la solicitud también. Por último, muy importante, el estado pues, de los contratos para lo que es la compra de esta energía, sea de un mercado privado o un mercado público, al igual que para la parte de distribución y transmisión de esta energía. Entonces, todo lo que es conexión a la red, el estado de la red, aclarar si el proyecto mismo pues incluye infraestructura pública, subestaciones, redes, puentes, carreteras para poder llevar a cabo la construcción del proyecto, estado de los contratos de compra de la energía, cuáles los precios a los cuales se va a estar comprando esta energía, cuáles son las condiciones que se tienen para lo que va a ser la compra y la venta de esta energía, de tal forma que también muestren, como dijimos, la sostenibilidad del proyecto en el tiempo. No es solamente un proyecto pues que se va a construir, pero que demuestre que va a estar operándose y manteniéndose durante los 15, 20 años que se tengan en el horizonte. Entonces, tener todo eso en cuenta a la hora de enviar la documentación. Nosotros realizamos este primer filtro, proyectos que sean, que tengan el componente renovable en ellos, países miembros de IRENA, proyectos que cumplan con los requisitos de documentación y también de dimensionamiento del proyecto. En cuanto a CAPEX, dijimos, para proyectos que vienen del sector privado, estamos hablando de un CAPEX de mínimo de 25 millones de dólares. Proyectos que vienen del sector público, un CAPEX mínimo de 10 millones de dólares. Si son CAPEX menores a esto, pues se pueden hacer agrupación de proyectos si se encuentran pues en el mismo país, o de igual forma nos pueden contactar y nosotros podemos evaluar junto con ustedes las opciones que tenemos o dirigir el proyecto a la plataforma de inversión climática, que es una plataforma que se concentra igual con el mismo objetivo, financiar proyectos o crear vínculos entre financieros y desarrolladores, pero se toman en cuenta proyectos que son de una talla menor. Entonces, también tenemos esa opción. En la siguiente diapositiva. ¿Ok? Entonces, todos los proyectos que se nos envíen tienen que cumplir con todos los criterios de elegibilidad. Los mismos se encuentran en la página de internet de ETAF. Toda la información, recapitulando, tiene que estar completa y tiene que ser una información veraz y específica para el proyecto. Todos los datos técnicos y financieros tienen que ser claros. Tiene que ser claro cómo se contribuye este proyecto a la transición energética, el tamaño del proyecto, y cuáles son los acuerdos que se tienen para la venta y la compra de esta energía. Documentos que se tienen pues a nivel de borrador
se pueden enviar, nada más se tiene que aclarar el por qué, se tiene que aclarar en la línea del tiempo cuánto tiempo se va a tomar para llegar a los estudios finales, a completar los documentos. Recuerden también, pues, documentación que no se tiene en inglés, se puede enviar, pero por favor adjuntar un resumen del contenido de la documentación para poder hacer el análisis más sencillo de parte nuestra. Y cuando sea posible, se puede hacer una agregación de proyectos pequeños y enviarlos como un solo proyecto. La plataforma ETAF es una plataforma que está en evolución constante y nosotros nos adaptamos a los criterios que tienen también cada uno de los socios que se están uniendo con el tiempo. Como Irena, pues hacemos un primer filtro y hacemos este primer filtro enfocado en los criterios Irena más los criterios de cada una de las entidades financieras. Una vez que se pasan estos dos filtros, nosotros hacemos recomendaciones a cada una de las entidades financieras con los proyectos a los cuales ellos ya han mostrado un interés específico en cuanto a las características del proyecto. De igual forma, si hubiesen cambios, si tuviésemos nuevos socios que quieren desarrollar proyectos pues en nuevas regiones, todo esto nosotros lo estamos comunicando siempre en nuestra página de internet y todo este material de este webinar y de webinars que hemos estado realizando también en el pasado en inglés van a estar disponibles en nuestra página web. Adelante. Y por último, pues abrimos el espacio para preguntas y tenemos algunas en el chat, al igual que tengo entendido que se pueden hacer unas en vivo. Entonces abro este espacio a mi colega Hugo para que nos ayude con las mismas. Hola, buenas tardes a todos. Me llamo Hugo Sabuini y trabajo en el equipo de ITAF. Eric, aquí tenemos muchas preguntas en la chat y te pediría de explicar otra vez la diferencia principal entre la plataforma de CIP y la plataforma ITAF. Ujú, claro. Ambas plataformas tienen el mismo objetivo. Son plataformas que tienen un canal tanto para desarrolladores de proyectos y un canal para entidades financieras que están interesados en financiar estos proyectos. Las diferencias principales son las siguientes. Número uno, como explicamos, la tipología de proyectos en cuanto a tamaño. Entonces, ETAF estamos concentrados en proyectos de una talla mayor. 25 millones CAPEX para el sector privado, 10 millones para el sector público. Mientras que en la CIP tenemos proyectos que pues, son de tallas bastante más pequeñas y ahí también se pueden analizar. Por otro lado, es el tipo de socios que tenemos en ambas plataformas. Dentro de la CIP tenemos hoy en día más de 80 socios que son entidades financieras que están dispuestos a invertir, pero estos 80 socios no han comprometido, no han hecho un compromiso, tal vez llamamos como un compromiso blando de fondos. Ellos, las entidades financieras, simplemente nos han dicho, me interesan proyectos de estas características. Una vez que se presenten esos proyectos, yo voy a analizar si invierto en ellos o no, dependiendo de las características del proyecto. Por otro lado, en ETAF, el círculo de socios es más reducido. Hoy en día contamos con 6, estamos creciendo. Como hablamos con ustedes, para la COP vamos a tener más o menos 10, pero el objetivo no es tener un gran círculo de socios, sino tener socios que cubren el globo pues en cuanto a los servicios que dan en a las diferentes geografías, y estos socios ya vienen con un compromiso blando de cuánto dinero quieren invertir de ahora hasta el 2030. Por ejemplo, el Fondo de Desarrollo de Abu Dhabi comprometió 400 millones de dólares de inversión a los proyectos que se estén brindando por medio de la plataforma ETAF, mientras que la Banca de Desarrollo e Infraestructura Asiática pues ha comprometido 300 millones de dólares y así cada uno de ellos, hasta los 2.225 millones que tenemos al día de hoy. Entonces, ese es el otro. Por último, los proyectos que se envíen en la plataforma ETAF son proyectos que están listos. Son proyectos que tienen ya, pues, si no están en un estado prácticamente de finalizar el financiamiento, con todos los estudios listos, con todos los permisos listos, son proyectos que están muy próximos a eso. Mientras que los proyectos que recibimos en la CIP son proyectos que están muchas veces en un estado más inicial, de estudios, en un estado más inicial, pues de permisos y demás. Entonces,
En ambos casos, si recibiésemos un proyecto dentro de la ETAF que está en una etapa muy inicial, con el permiso del desarrollador, nosotros la pasamos a la CIP, donde en la CIP se le va a brindar más apoyo técnico al proyecto con el Departamento de Asistencia Técnica. Si tuviésemos un proyecto que recibimos por la CIP y está muy avanzado, está prácticamente listo, no ocupa apoyo técnico, nosotros internamente, de nuevo con el permiso del desarrollador, lo pasamos a la ETAF, donde lo podemos presentar inmediatamente a las entidades financieras. Pero la idea de la ETAF es que sea la plataforma aceleradora, donde no nos lleve pues un periodo de años en cerrar el apoyo financiero de un proyecto, sino que sea meses. En la CIP tenemos proyectos donde sí, pues se toma un poco más de tiempo, ya que brindamos apoyo técnico para llevar el proyecto al nivel que se desea para poder financiarlo. Muchas gracias, Eric. Te paso otra pregunta que creo que es muy interesante porque es una pregunta muy común. Em, ¿Cuáles son los tipos de fondo que es posible obtener a través de las plataformas de IRENA CIP y ITAF? ¿Y es posible obtener fondos no reembolsables? Sí, esa es una pregunta muy común. Ahora, por la ETAF, al día de hoy, no es posible obtener fondos no reembolsables. Todos los fondos que la ETAF ofrece o todas las soluciones financieras, digamos, que la ETAF ofrece, son reembolsables. Esto puede ser préstamos comunes, préstamos concesionarios, bueno, hablamos también de los productos de riesgo que ofrecen las entidades que ofrecen productos de las aseguradoras que están dentro de la ETAF, etcétera. Pero son reembolsables, dependiendo de pues, la necesidad de las características del proyecto. La CIP tiene para fondos no reembolsables, pero tomemos en cuenta también que esto es un mínimo al día de hoy del 100% de los fondos que se han movilizado en la CIP, el 10% ha sido fondos no reembolsables, así que es un mínimo, por lo cual sí se motiva a los desarrolladores a que tengan cierta cantidad de fondos ya garantizadas para el proyecto y que no nos envíen proyectos donde pues nos piden que financiemos o que se financie el 100% del proyecto con fondos no reembolsables, porque esos son proyectos ya muy difíciles de presentar a entidades financieras, son muy poco atractivos. Entonces, por esa parte sí poner atención y por otro lado, también tomar en cuenta que al menos dijimos, entre un 15, un 20, un 20%, digamos, pues, del costo total del proyecto ya se tiene que tener garantizado por parte del desarrollador. Y esto puede ser en diferentes formas, en el costo de los terrenos, en el costo de los estudios que se hicieron para el proyecto, en el costo de los permisos, en el costo de los diseños, todo eso cuenta, pero el desarrollador tiene que mostrar que ya tiene garantizado al menos el 20% del costo total del proyecto. Gracias, Eric. Y esto es muy importante porque los bancos generalmente no van a invertir en un proyecto en el que el project sponsor no está dispuesto a invertir su propio dinero en una cantidad suficiente. Y vamos a ver otras preguntas en el chat. Había una pregunta interesante antes. No, eso lo tenemos que aclarar. No es IRENA o ITAF que selecciona el banco que va a financiar un proyecto. Es ITAF que pasa los proyectos más interesantes y bien desarrollados a los bancos. Y después es el banco, son los partners de ITAF que eligen cuáles son los proyectos que están dispuestos a financiar. Hay otra pregunta sobre las tasas de interés, porque ahora los bancos centrales en muchas partes del mundo han incrementado las tasas de interés y así que Eric y al equipo le paso esta pregunta. ¿Cuáles son las tasas de interés de los productos de deuda que normalmente los bancos, los partners de ITAF ofrecen? Ok. En cuanto a las tasas de interés, no, la respuesta siempre es un poco
depende mucho de las características del proyecto, de dónde se encuentra el proyecto, del riesgo que lleva a cabo el proyecto. Em, Hay tasas de interés que son iguales a las tasas pues, de los bancos comerciales. Hay casos en esos, pero también hay tasas de interés muy bajas de préstamos concesionarios, sobre todo para proyectos que vienen del sector público, donde estamos hablando 3%, 4% o menor a eso incluso. Em, pero de nuevo se tiene que analizar caso a caso cada una de de las situaciones, pues, de las características del proyecto. Como explicó Hugo hace un minuto, nosotros realizamos el primer filtro. Si los proyectos cumplen con las características que las entidades financieras están pidiendo, al igual que las características de IRENA, nosotros presentamos el proyecto a las entidades financieras que podrían estar interesadas y una vez que ellos confirmen su interés, nosotros conectamos al desarrollador, a quien nos presentó el proyecto, con estas entidades financieras. Y ahí es donde entramos en los detalles de decir, ok, cuáles son las tasas de intereses que se están ofreciendo para este específico proyecto, tomando en cuenta los riesgos, el retorno a la inversión, la geografía donde está ubicado el proyecto, la tecnología, etcétera. Entonces, sí se hace un análisis caso a caso. Sí, así que no podemos dar una respuesta válida en todos los casos. Depende de la Exacto. región, depende del riesgo del proyecto. Normalmente los bancos aplican uno spread a los varios países y regiones que tienen en cuenta del riesgo de esa región específica. Eh, una pregunta sobre el tiempo que pasa desde la presentación de la solicitud hasta el obtenimiento del financiamiento. Ajá. Ahora, nosotros una vez que nos envían la solicitud, Irena se compromete dentro de un periodo de un mes a, compartir la solicitud con las entidades financieras si éstas cumplen pues con los requisitos o al volver al desarrollador a solicitar la información que falta o a solicitar aclaraciones. Después de que se presenta el proyecto a las entidades financieras, ellos tienen un mes. Normalmente lo hacen en menos tiempo, pero las guías generales es un mes para hacer su análisis y mostrar interés. Y una vez que nos muestra interés, ahí conectamos a ambas partes para ya sentarnos a hablar acerca de los detalles, hacer también todo lo que es el debido proceso de, de análisis del proyecto, la región, las tasas de interés y demás, para llevar a lo que llamamos el cierre financiero. ¿Y es posible, Eric, obtener también equity a través de ITAF? ¿Y cuáles son los criterios para el obtenimiento de fondos de equity? Sí, es posible. Tenemos, de hecho, socios que están muy interesados en invertir capital en los diferentes proyectos. Eh, Son socios, en este caso específicamente Masdar, por ejemplo, es un socio que interesa no dar tanto préstamo, sino entrar en los proyectos como con capital, pero sí está interesado en proyectos de alto impacto. Entonces, sean proyectos que sean de un CAPEX mayor, estamos hablando CAPEX altos, 50 millones, por ejemplo, y que también tenga un alto impacto donde el proyecto se está llevando a cabo en cuanto a impacto para la creación de trabajos, reducción de emisiones de carbono, acceso a la energía limpia, etcétera. No sé si tienen alguna, Hugo, si tenemos alguna otra pregunta. Parece que no tenemos preguntas que ya no hemos dado unas respuestas. Ok, muy bien. De igual forma, acá les queda pues la dirección electrónica de la plataforma. Entonces los motivo a que cualquier pregunta que no hayamos contestado o cualquier pregunta pues que no se haya hecho, nos envíen un correo a itaf@irena.org. También que si tienen interés en que se les tome en cuenta para participar o asistir
al foro de inversión que se estará realizando en Uruguay durante la semana OLADE en Montevideo. Del 7 al 9 de noviembre estaremos nosotros por allá. Se pongan en contacto con nosotros, con el colega José Torón y con el colega Camilo, con el que estuvimos compartiendo al inicio de la presentación, para también compartir acerca de la información necesaria, los detalles de la logística y demás. Ya les podemos estar ayudando. Y de igual forma, si tienen alguna otra consulta, nos veremos en Uruguay, si estarán allá con nosotros, o si no, lo pueden enviar por acá por medio de la dirección del correo o en el chat. Muchísimas gracias a todos. Creo que con esto pues cerramos el webinario en español de la plataforma ETAF. En unos días les vamos a estar enviando el enlace. De igual forma se va a hacer público en nuestra página de internet, donde van a tener el video del seminario que presentamos el día de hoy. Muchas gracias a todas las personas involucradas. Muchísimas gracias a nuestro colega José Torón, a Adeline Duclos, Camilo Ramírez y a Hugo Sabini por todo el apoyo. Al igual que muchísimas gracias a nuestros colegas del Departamento de Eventos que nos ayudaron a poner este webinar en su lugar. Ha sido un placer. Estamos hablando. Hasta luego. Buenas noches.